Hamburguesas, filetes rusos, bitoques comparten un denominador común: carne troceada, aromatizada para que quede muy jugosa y muy sabrosa. Las albóndigas pertenecen a la misma familia y no siempre tienen que ser con carne de cerdo o de ternera. Lo primero que haremos es la mezcla para hacer esas jugosas albóndigas. En este caso voy a combinar langostinos y merluza, pero si por ejemplo tienes en casa un poquito de salmón, lenguado, gallo, langostinos, en fin, se puede combinar cualquier producto del mar perfectamente picado, sin espinas, sin piel, y vamos a empezar a incorporarlo en un bol, todo en crudo. Para que todos estos ingredientes cojan muchísimo sabor, vamos a ponerles un pelín de perejil fresco, les incorporaré pimienta molida, toquecito de sal, para que se puedan unir entre sí un huevo y un poquitín, no demasiada para que no queden secas, un poquitín de harina para que también se unan entre sí. Hay que trabajar muy bien la mezcla y un consejo, un truco: esta mezcla, si una vez que está perfectamente todo unido, la dejas reposar un poquitín, te va a coger mucho más sabor, por un lado, y va a ser luego mucho más fácil formar las albóndigas. La harina que necesite se va a incorporar poco a poco, solamente en función de lo que nos vaya pidiendo, hasta que veamos que tiene la textura ideal para poder formar las bolitas. No desde el principio un montón, sino poquito a poquito. Como esta mezcla ya ha reposado, ahora vamos a ir haciendo albóndigas. Es importante que sean más o menos del mismo tamaño. ¿Por qué? Porque a la hora de freír, si hacemos algunas pequeñitas y otras un poquito más grandes, pues unas quedarán muy hechas, otras quedarán poco hechas, y luego en el plato es bonito que todas tengan más o menos la misma proporción. Una vez formadas, las vamos a freír, pero ojo, si hoy no quieres hacer el plato, las podrías incluso congelar sin freír. Se pueden congelar así en crudo y el día que las vayas a utilizar, pues las vamos friendo. Ya las tenemos doradas por fuera y muy jugosas en el interior. Es importante, como siempre, dejarlas reposar un poquito en papel de cocina para evitar y retirar así pues la mayor cantidad de grasa posible. La guarnición va a ser a base de hinojo. Si nunca has utilizado el hinojo, te invito a que lo hagas, porque a veces vemos el hinojo en la frutería, en el supermercado, y decimos: ¿y esto yo por dónde lo cojo? Nos va a dar un sabor anisado, va a quedar muy tierno, va a dar muchísimo aroma y es un complemento ideal. Pero antes de nada, muy importante, el hinojo hay que pelarlo muy bien. Tiene una parte fibrosa que, si no retiramos toda esta parte antes de su cocinado, pues luego nos sucederá lo mismo que cuando cocinamos apio, que esas hebras se quedan muy duras y no hay quien se las tome. Por ese motivo pelamos, además sin miedo, quitando todo lo que podamos, la piel exterior. Vamos haciendo un buen repaso hasta que veamos que ni las hojas, ni la parte del tallo, que no nos queda absolutamente prácticamente nada de hebras. ¿Cómo lo vamos a hacer? Glaseado. Y para hacerlo glaseado tengo aquí una sartén en la cual voy a incorporar un poquito de mantequilla, que se reparta toda esa mantequilla, y a continuación vamos a ir colocando los trocitos de hinojo. Bajaremos la temperatura, lo vamos a hacer a fuego muy lento. Los trocitos del hinojo, y a continuación también, para dar todavía más sabor y jugar con los sabores y los aromas, le pondremos, junto con ese toquecito de mantequilla, le añadiremos también un toquecito de azúcar. Un pelín, no mucho, suficiente. Ponemos un pelín de azúcar y a glasear. Yo he estado buscando por la cocina, os lo reconozco, me he vuelto loco para encontrar una tapa que fuese justo del diámetro de esta sartén y no ha habido suerte, no la he encontrado.
Si os pasa lo mismo, papel de horno. El papel de horno también nos sirve para concentrar el vapor en el interior y cocinar el producto. Lo vamos a tapar, vamos a dejar que se vaya condensando ahí, así, todo el vapor. De vez en cuando le daremos vuelta y vuelta y transcurrido un tiempito quedará ese hinojo tierno, muy aromatizado y muy sabroso. Pues vamos a presentar las albóndigas. Un truco, le acompañaremos con un pelín de mahonesa. En lugar de poner la mahonesa por encima, la vamos a poner como base. Por dos motivos. Primero, una forma de que todas las albóndigas queden con ese toque de mahonesa. Y segundo, cuando tienes que llevar a la mesa un plato emplatado y el producto, por ejemplo, como una albóndiga, es redondo, que tiende a rodar por el plato, si le ponemos en la base ese toquecito de mahonesa, se van a quedar adheridas y no van a bailar y van a llegar perfectamente decoradas a la mesa. A continuación, ese hinojo que tengo aquí, tiernín, con todo el sabor. Un espectáculo. Yo os invito a que lo cocinéis. Lo podéis encontrar sin ningún problema. Es más o menos económico. Y bueno, pues ya sabéis que ese toque anisado va a ser muy agradable junto con el pescado. Y por último, para rematar, tengo unos canónigos. Os valdría rúcula, os valdría también unos berros. Bueno, al fin y al cabo es poner un toquecito verde aquí de fondo. Y fijaos qué propuesta de cena, aprovechamiento para aprovechar a lo mejor ese pescado que tenemos en el congelador y no sabemos muy bien cómo gastarlo, para que los peques y los no tan peques coman pescado y marisco sin raspas, sin piel, solamente de bocado. Una propuesta saludable y muy sencilla.